este ejercicio de liberar la mente lo hago sin ninguna intención. Y es increíble las cosas que salen, ¿no? Porque empiezo a escribir, simplemente dejo que escribir de forma intuitiva, la mente va teniendo pensamientos y esos pensamientos los voy plasmando en un papel y de repente sale allí como una respuesta, un camino, un problema solucionado, no sé, se clarifican las cosas. Me gusta mucho, es el ejercicio que... Te doy la bienvenida al podcast Más que Nutrición. Soy Laia Colilles, dietista nutricionista especializada en psicología y entrenamiento, y acompaño a mujeres que sufren una relación tormentosa con la alimentación y su cuerpo a reconectar con lo que de verdad nutre sus vidas y construir por fin un estilo de vida libre y consciente. Muy buenas. Bueno, en el capítulo de hoy quería hablaros sobre la escritura. Hace unos meses atrás, estuve compartiendo, lo he compartido varias veces, el tema de que uno de las herramientas, de los ejercicios que más me ayudan a reconectar conmigo misma, de poder cambiar la perspectiva sobre una situación, encontrar soluciones, es la escritura. Y dije que tenía la práctica de hacerlo todas las mañanas, durante todas las mañanas hacer este ejercicio de escritura. Entonces hubo una persona que me preguntó en redes sociales cuáles eran esos ejercicios de escritura que yo realizaba. Entonces me parecía interesante hacer un podcast porque no hago solo un ejercicio de escritura, hago varios ejercicios de escritura y cada uno de esos ejercicios me sirve para alguna cosa. Entonces hoy te quiero hablar de los diferentes ejercicios de escritura que yo utilizo. Entonces hoy te quiero hablar de cómo utilizo la herramienta de la escritura para mi propia reconexión, qué ejercicios de escritura utilizo y para qué utilizo cada uno de esos ejercicios de escritura. Entonces, punto número 1, ¿cómo utilizo mis ejercicios de escritura? Antes de seguir, dejar claro que esto simplemente es mi propia experiencia personal. Obviamente está fundamentada en herramientas que he hecho en terapia, diferentes tipos de terapia. Ya he compartido otras veces en redes sociales que he trabajado con varios terapeutas y diferentes terapeutas son los que me han enseñado estas diferentes herramientas y algunas simplemente pues me las he inventado yo así sin más, no tiene mucho misterio. Entonces, ¿cómo utilizo la escritura? Bien, realmente es un ejercicio que suelo hacer por la mañana cuando me levanto. Lo primero que hago, hay temporadas en las que no estoy tan centrada, entonces no hago esta herramienta, lo cual me indica perfectamente que es una herramienta que me ayuda a centrarme. En el momento en el que recupero la escritura, como que vuelvo a encaminar bien mis pasos, mis ideas y lo que yo quiero hacer realmente, ¿no? Entonces lo suelo hacer por la mañana. Pero también es verdad que hay momentos en los que necesito en ese momento reordenar mis ideas, con lo que si hay algún momento fuera de horario en el que siento que necesito escribir, entonces escribo. Y depende de la situación, pues elijo un ejercicio u otro. Estos ejercicios que voy a exponer como que los he clasificado haciendo un poco de introspección, pero yo los utilizo de forma intuitiva, es decir, no tengo el ejercicio X para cuando me pasa esto, sino que en función de lo que yo siento que necesito sacar o ver desde una perspectiva diferente en ese momento, es lo que me hace elegir un ejercicio de escritura u otro. Es decir, simplemente cubro mis necesidades de ese momento. Pero es verdad también
que hay ciertos ejercicios de escritura que evito de una forma intencionada para no alimentar cierto tipo de emociones. Suelen ser cuando necesito descargarme con algo muy negativo, en plan queja. Ese tipo de escritura intento evitarla. Pero si no puedo, tengo un ejercicio para ello. Entonces, vamos con cada uno de los diferentes tipos de ejercicios que yo utilizo y para qué utilizo cada uno de esos ejercicios. Como os digo, es un poco intuitivo, ¿no? Entonces, primer ejercicio de escritura, el de liberar la mente. Este es, pues, cuando me levanto por la mañana, simplemente hábito de escribir. Entonces, entro a escribir, ¿vale? Lo que me salga, sin ninguna pretensión, ninguna intención. Simplemente empiezo a escribir. Hace tiempo escuché, no sabría decir la referencia, cuánto de evidencia tiene realmente, pero hace tiempo escuché como que tanto la mañana, primera hora de la mañana como última hora de la noche es el momento como de mayor apertura al inconsciente, porque aún estamos en ese momento, ¿no? De al despertarnos o antes de ir a dormir. Entonces, yo sí que es verdad que eso lo he notado. Por la noche no, porque yo soy muy madrugadora y rindo muchísimo más de día. Por la noche suelo tener mucho sueño, mucho cansancio. Entonces este ejercicio lo hago por la mañana y por la mañana sí que he notado que es así. Como os digo, este ejercicio de liberar la mente lo hago sin ninguna intención. Y es increíble las cosas que salen, ¿no? Porque empiezo a escribir, simplemente dejo que escribir de forma intuitiva, la mente va teniendo pensamientos y esos pensamientos los voy plasmando en un papel y de repente sale allí como una respuesta, un camino, un problema solucionado, no sé, se clarifican las cosas. Me gusta mucho, es el ejercicio que más utilizo, es el ejercicio que más utilizo, simplemente dejar fluir la mente y ver qué sale ahí, ¿vale? Luego, otro ejercicio, liberar una emoción negativa, ¿vale? Os decía antes, no utilizo la escritura como para plasmar cosas muy negativas en las que yo me quiera quedar. Entonces, ¿cómo utilizo el ejercicio de liberar una emoción negativa? Básicamente, lo que hago es exponer cómo me estoy sintiendo, ¿vale? escribo lo que está pasando por mi cabeza, cómo estoy interpretando la situación, cómo estoy sintiendo físicamente esa emoción, en fin, describo un poco. No me alargo mucho en eso. A partir de aquí lo que hago es, una vez tengo identificado, lo que hago es analizar si realmente los pensamientos que estoy teniendo acerca de la situación que me está generando esa emoción son así o no, ¿no? Me cuestiono, ¿esto que estoy pensando realmente es así o me estoy montando una película, ¿no? Una paja mental? Entonces, una vez hecho eso, lo que hago es cambiar el foco. Vale, ¿qué me está enseñando esta situación? ¿Qué aprendizaje puedo sacar de esta situación? ¿Qué puedo cambiar yo para que mi interpretación de la situación cambie? ¿Y qué herramientas me está enseñando que tengo, que puedo aplicar? En fin, hago un poco toda esa reflexión, un poco como me venga. Ya os digo que he hecho como una estructura para poder hacer este capítulo de podcast, pero no tengo una estructura fija. Entonces simplemente un poco dejo que mi mente lo haga sola. Como os decía, ¿no? Yo escribo por la mañana, entonces dejo que un poco mi mente lo haga sola. Este ejercicio me permite cambiar el foco en referencia a un problema o a una circunstancia que estoy viviendo como negativa, a una decisión que tengo que tomar, en fin. Cambio ese foco y le saco el aprendizaje. Luego, como os decía, para liberar emociones negativas, pues tengo también otro ejercicio. Un ejercicio que
descubrí como por casualidad. En el momento en el que lo descubrí fue algo brutal porque me vino como intuición, simplemente lo apliqué y liberó mi mente al instante. Y son las cartas basura. ¿En qué consiste una carta basura? Una carta basura es una carta que tú escribes, te desahogas, sueltas, no tiene por qué ir dirigida a alguien, pero puede ir dirigida a alguien, sin intención de, obviamente, mandársela, y luego la destruyes. Por eso es una carta basura, porque si no, esa energía se queda ahí en algún momento. Va a volver hacia ti esa energía, y realmente es así. Yo me di cuenta, esto que os decía al principio de que intento no plasmar mis emociones negativas en la escritura, lo hago no de siempre, sino desde hace un tiempo atrás, a raíz de una conversación con una clienta sobre precisamente esto, ¿no? Sobre escritura. Ella me comentaba que le gustaba mucho escribir, estábamos tratando acerca de un tema y yo le dije, hombre, pues ¿y por qué no escribes acerca de todo esto? Y ella me dijo, pero es que las cosas que yo escribo, luego me siento muy nerviosa por tener todo eso allí escrito y el cajón donde está la libreta, es que como que me desprende esa negatividad. Me di cuenta que yo también tenía cosas escritas en medio de todo, tenía cosas escritas negativas y que me sentía igual que ella. Entonces le dije un poco a ella, hablándome a mí también en voz alta, ¿por qué no tiras todo esto? ¿Por qué no tiras todas esas cartas, esos escritos negativos? Y yo ya había utilizado las cartas basura anteriormente, pero no se me había ocurrido. A ella le pareció bien, le funcionó y yo cuando llegué a casa hice lo mismo. Arranqué todas esas hojas con más negatividad, las destruí y me saqué esa sensación negativa que yo también tenía, ¿no? con esa libreta. Entonces el objetivo de la carta basura es básicamente ese. Poder descargar, pero libérate de esa energía. O sea, no te la guardes. Si te la has sacado de encima, no te apegues a ella en un papel. Bórrala, destrúyela. Yo lo que suelo utilizar ahora es el ordenador. Abro un documento Word, escribo la carta basura y lo cierro sin guardar. Y ya está. O sea, no puedo recuperar eso. Ya, ahí se queda. Vale. ¿Qué más? Otro ejercicio que utilizo es el de la creatividad, simplemente. No es el que más utilizo realmente. Siempre me ha gustado mucho escribir y he participado en varios concursos de escritura y la verdad pues lo disfruto. La escritura creativa pues como que me ayuda es como un ejercicio simplemente para reforzar mi creatividad, pero me ayuda a ser más consciente. Los últimos ejercicios de escritura creativa que hice fueron describiendo situaciones. Recuerdo exactamente el último, hace ya bastantes días. Fue un día de nevada y recuerdo que para escribir ese texto pues tuve que fijarme muy bien en el recuerdo de los contrastes de los colores, la percepción que habían tenido, que había recibido yo de esos contrastes, los pensamientos que yo había tenido alrededor de esa imagen. Entonces, para mí la escritura creativa no es simplemente una distracción o un ejercicio para desarrollar la creatividad en varias áreas, sino que también es un ejercicio que me ayuda a conectarme con el momento presente, a observar el exterior o el interior, a apreciar los matices, los detalles, las cosas sutiles, a interpretar lo que está pasando en mi cuerpo, en mi mente, cuando veo una cosa, cuando siento alguna cosa, ¿no? Y me parece algo muy bonito, ¿no? Poder conectar con todo eso a través de querer hacer un texto bonito, ¿no? Os estoy hablando de hacer un texto bonito. Entonces, bueno, me parece un ejercicio muy, muy guay también. ¿Qué más? Otro ejercicio
agradecimientos. Me gusta mucho escribir los agradecimientos, cosas por las que estoy agradecida, cosas que me encanta que estén en mi vida y que a veces se nos olvidan, cosas que son muy simples. Es un ejercicio muy sencillo cuando tienes rodaje, porque creo que es un tema para un podcast, ¿no? Hablar sobre el agradecimiento y cómo introducirse al agradecimiento, ¿no? Me he visto con algunas alumnas que a lo mejor les costaba un poquito, porque a veces no estamos acostumbrados. Pero conectar con el agradecimiento te conecta con una energía positiva, una vibración alta, tan guay, tan brutal, ¿no? Porque realmente a veces vivimos tan enfocados en problemas que nos olvidamos de cosas tan maravillosas que tenemos, y los ejercicios de agradecimiento me encantan. ¿Qué más? Reflexiones y autoconocimiento. Simplemente eso, ¿no? Si vivo alguna situación, por ejemplo, y pues a veces me gusta escribir acerca de esa situación, de cómo la he vivido, de cómo veo que estoy evolucionando, para un poco invertir tiempo también en conocerme a mí y ver mi propia evolución y ver cómo reacciono, ¿no? O cómo acciono o cómo actúo de forma proactiva. Mis comportamientos, los comportamientos que me gustan o que querría cambiar y cómo querría que fueran. Pues un poco eso, ¿no? Reflexiones sobre la vida, sobre mi vida, sobre mí misma, ¿no? Y para seguir conociéndome a mí un poquito más. Y ya, por último, el último ejercicio que para mí es como súper especial, escribo muy poco acerca de esto, porque en el momento en el que lo hago con una conciencia muy grande y poniendo todos mis sentidos y toda mi intención en ello. Entonces, escribo mis proyecciones, las proyecciones de lo que quiero conseguir en mi vida, ¿no? O sea, en diferentes ámbitos. Es el ejercicio de escritura más especial que utilizo. De hecho, es tan especial que el resto de ejercicios los utilizo todos en una misma libreta, y este tiene una libreta especial. Hay una libreta donde simplemente tengo un par de hojas donde hay unos agradecimientos importantes, una serie de listado de cosas que me hacen feliz, y a partir de ahí el resto son solo proyecciones. Están escritos con muchísimo más mimo, muchísimo más cuidado, con muchísima más belleza. ¿Qué son las proyecciones? Bien, las proyecciones son eso que queremos conseguir. Es que valdría para un podcast entero. Eso que yo quiero conseguir en mi vida. Y hay muchas de las proyecciones que están ahí escritas que son a un largo plazo más grande, ¿no? Pero es increíble cómo funciona este ejercicio, porque si lo haces bien, yo he tardado pocas semanas en materializar proyecciones que estaban, que no dependían 100% de mí, ¿no? Yo podía hacer las cosas muy bien, pero tenían que venir, ¿no? Por ejemplo, cuando lancé el programa Reconexión, yo había escrito X semanas antes, en el momento en el que se me encendió la bombilla. A mí se me encendió la bombilla de crear el programa Reconexión en ese momento, y sentí una necesidad de escribir lo que yo estaba sintiendo. Entonces, la clave de las proyecciones es escribirlo como si estuvieras viviendo ya. Entonces yo escribí que había sacado 10 plazas para el programa Reconexión, y que la gente había estado tan contenta con el
el curso de 4 días de eliminar los antojos, que se habían llenado las 10 plazas del programa Reconexión. Y efectivamente tuve 10 plazas de mujeres trabajando conmigo en el programa Reconexión en apenas 2 semanas y más 3 profesionales ahí acompañándome. Entonces es muy guay, realmente es un ejercicio muy guay. Y bueno, y básicamente estos son los principales ejercicios de escritura que utilizo. Como te digo, lo hago de forma muy intuitiva. No es que tenga unos patrones muy establecidos, pero los he sacado para poder hacer el programa. Pero más básicamente vendría a ser esto. Hay algunas cosas en las que se puede profundizar bastante más, ¿no? Como la gratitud, las proyecciones. En fin, si te interesa, si crees que puede ser algo interesante, pues te invito a que me lo dejes en comentarios o que me mandes un mensaje privado a través de mis redes sociales. Me puedes encontrar en Laia Colilles Más que Nutrición, tanto en Instagram como Facebook como YouTube. O en mi página web, laiacolilles.com, donde además te puedes descargar un ebook gratuito sobre destruir los antojos. Y nada más, que muchas gracias por haber escuchado este podcast. Espero que te haya sido de utilidad y que te haya aportado algunas ideas para aplicar la escritura a tu día a día y a tu trabajo de reconexión y a tu camino de cambio.